Varela Fregoso, le agradecemos mucho que haya aceptado participar con nosotros, doctor. Anduve atrás de usted desde el, ¿qué? Como desde hace 3 años, la primera vez, 2 años y medio. Y bueno, el doctor Varela es médico psiquiatra, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, del Departamento de Medicina de Iztacala UNAM y del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM y del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es psicoanalista, egresado del Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Y también es el tesorero de este instituto y actualmente es médico psiquiatra adscrito a la consulta externa del Hospital General Regional número 72 del IMSS. Doctor, pues muchísimas gracias nuevamente, doctora Montserrat Castañón, como siempre, todo mi agradecimiento por ser nuestra anfitriona y nuestra representante allá en la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias y bueno, pues le cedo el micrófono, doctor. Lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación que me han hecho para estar participando aquí con ustedes en este curso de tanatología. Como ya comentaron hace un momento, el tema que voy a estar desarrollando con ustedes es los aspectos psicopatológicos en cuanto a las reacciones de duelo. Bueno, es importante comentar que el duelo es una manifestación afectiva y que se relaciona, lo vamos a relacionar con las pérdidas en general. No necesariamente tiene que ser la pérdida de una persona, de un ser querido, también puede ser la pérdida de cualquier objeto. Desde el punto de vista psicológico, psicoanalítico, nos referimos a un objeto cuando establecemos relaciones con el mundo externo. Esos son los objetos externos. Y cualquier objeto que tenga un valor de mucha importancia para el sujeto, por ejemplo, puede ser en un momento la patria, el trabajo, la salud, la pareja, e incluso en algún momento algún objeto, alguna cosa que tenga un valor estimativo muy alto. Y cuando se pierde cualquiera de estos, es cuando se da una reacción de duelo. Dice aquí que el duelo como tal se ha presentado desde que el ser humano existe. En otras palabras, el duelo es una reacción normal ante la pérdida. Cualquier persona que experimente o pase por una situación de este tipo va a vivir o va a tener una reacción de este tipo. Sin embargo, esta reacción normal se puede convertir en una reacción patológica cuando no se dan las condiciones adecuadas para que se pueda dar salida a estas emociones, a estos afectos, o bien cuando en el individuo mismo no existen las condiciones adecuadas, la madurez suficiente, la fuerza vital para poder tolerar o superar una situación de este tipo. A lo largo de la vida será inevitable que vayamos teniendo diferentes pérdidas. Desde que somos niños, desde el momento en que nacemos, empezamos a relacionarnos con el mundo externo y tenemos que ir dejando atrás ciertas situaciones. Por ejemplo, el niño recién nacido, consideramos que tiene un narcisismo primario. ¿Y qué quiere decir esto? Que el niño no ha establecido todavía relaciones con el mundo externo. Para él solamente existe, no hay una frontera entre él y el mundo de fuera. Ese es el narcisismo primario y que ese es normal. Conforme se va desarrollando el niño, va estableciendo relaciones de objeto, esto es decir, va estableciendo ligas, pueden ser ligas de afecto, especialmente con la mamá o la persona que funja como mamá y que lo cuide.
Pero el niño, conforme va creciendo y va adquiriendo otras habilidades, otras cualidades, va madurando, tiene que dejar atrás situaciones, vamos a decirlo así, o lo diré de esta forma, que se van superando. Sin embargo, en este crecimiento, en esta madurez, y el ir dejando algunas de estas situaciones, se pueden vivir como pérdida. Si el desarrollo del niño está en un medio adecuado, de una forma normal, natural, el niño contará con la suficiente fuerza, con la suficiente capacidad para tolerar estas situaciones. Sin embargo, si esto no se va dando de la manera adecuada, normal, se pueden quedar o ir quedando algunas reminiscencias, que ya lo mencionaré más tarde cuando hable de algunos aspectos psicoanalíticos del duelo, que más adelante se puede manifestar ante otra pérdida. Es decir, pueden haber aspectos regresivos, y ahí ya estaríamos hablando de aspectos psicopatológicos. Entonces, lo que yo quisiera decir en un principio es, el duelo como tal siempre ha existido, no solo siempre ha existido, es una parte de la vida, es una parte normal de la vida, y que va a depender de dos áreas. Una es el medio ambiente y otra es el sujeto mismo. En esta interrelación entre el medio ambiente y el sujeto es lo que le va a dar o nos va a permitir en un momento dado superar sanamente un duelo o convertirse en un aspecto patológico. Hay dos formas de estudiar a una persona que se encuentra en un duelo. Podemos hablar de un análisis longitudinal o de un análisis transversal. En este sentido, un análisis transversal sería como una especie de una fotografía de lo que está pasando en ese momento. Si lo vemos desde un punto de vista fenomenológico, es decir, descriptivo, podemos describir el fenómeno del duelo y decir cómo se encuentra una persona en esa situación, desde cómo lo observamos, que si la persona va a tener cambios en sus actitudes, en su estado de ánimo, que se presenta una serie de síntomas, y eso nos permite describir qué está pasando por una situación de duelo. Sin embargo, este enfoque, si nos quedamos nada más con este enfoque fenomenológico, descriptivo, nos vamos a perder de un aspecto muy importante que es el aspecto subjetivo y que tiene que ver con un enfoque longitudinal. Lo que mencionaba hace un momento respecto al desarrollo del niño. Cuando encontramos a una persona que está pasando por una reacción de duelo y que suponemos que ese duelo se está complicando, que se está patologizando, vamos a decirlo, voy a decir de esta forma, tenemos que entender cuáles son sus antecedentes y entonces ahí sería como un enfoque existencial. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la historia de esta persona? ¿Cuáles han sido sus vivencias? Y además, cómo se ha desarrollado como individuo, desde el punto de vista psicológico, qué armas, qué capacidades tiene para contender con estas situaciones del ciclo vital. Bueno, eso es lo que llamamos entonces un análisis longitudinal. Y tenemos que ver cómo han sido las pérdidas previas que ha tenido y cómo las ha enfrentado y cómo las ha vivido. Tenemos que ver cuáles son los mecanismos de defensa y la madurez desde el punto de vista psicológico que ha logrado. En este sentido, una persona con una mayor madurez cuenta con más herramientas para tolerar las pérdidas. Una persona con una menor madurez se va a ver más afectada y se va a ver rebasada por la situación y ya no va a poder entonces salir adelante de una situación de duelo. Cuando nosotros estamos entrevistando a un paciente que está cursando un episodio de duelo, tenemos entonces que hacer una historia clínica. Y aquí cuando hablo de historia, es una historia en cuanto a la vida de la persona. No es nada más la recopilación de una serie de datos o de síntomas, que es indispensable y lo tenemos que hacer, sino que además de hacer esa recopilación de datos, tenemos que contextualizarlo dentro de una línea vital del individuo.
Decía yo que las experiencias infantiles van a marcar en gran manera cómo vamos nosotros a seguir o a reaccionar en un futuro. Tomamos como modelo las experiencias previas. Si ha habido un buen maternaje, por ejemplo, la mamá ha podido ser capaz de dar la suficiente confianza, la suficiente fuerza para que el niño vaya desarrollando sus capacidades y sus potencialidades, ese niño va a contar con más recursos. Si hubo un maternaje con deficiencias, donde el niño genera, por ejemplo, mucha ansiedad ante la separación de la madre, y la madre o quien funja como tal no es capaz de ayudarle a tolerar esa ansiedad, cuando vuelve a tener una pérdida significativa, va a repetir el mismo patrón que tuvo cuando perdió o cuando, por ejemplo, la mamá empezó a separarse, que normalmente debería de ser un proceso paulatino. Bueno, si no se dio de esa manera adecuada, entonces más adelante se va a repetir el mismo modelo. Aquí estamos hablando de los aspectos propios del desarrollo de la personalidad del individuo, pero también implica el aspecto externo, el ambiente, y ahí tiene que ver cómo se relacionó, cómo se dieron las líneas o las ligas de afecto con la madre, cómo fue la función del maternaje. Y cuando digo esto, no me refiero única y exclusivamente a la madre biológica como tal. Esto también se refiere en sí al núcleo familiar, donde también va a intervenir el padre, va a intervenir los demás miembros de la familia, para que la persona se vaya desarrollando, o el niño, el individuo se vaya desarrollando de una manera adecuada. Si yo tomo en cuenta este enfoque longitudinal, voy a poder hacer un diagnóstico más consistente, un diagnóstico mucho más amplio y un diagnóstico sobre todo más profundo. Insisto, sería un diagnóstico más desde un punto de vista existencial. Ya había comentado previamente que el duelo lo podemos tomar como una reacción ante una pérdida, y que el duelo se va a iniciar no cuando en el momento preciso en que se da la pérdida, sino que también los seres humanos tenemos la capacidad de prever situaciones. Y desde el momento en que se empieza a prever que se puede dar una pérdida, algunos lo llaman como el duelo anticipatorio, se va a empezar a dar una reacción. Va a haber una situación que generalmente va acompañada de ansiedad. La ansiedad es uno de los síntomas más importantes que se presentan en este tipo de reacciones. Si tomamos la ansiedad desde el punto de vista del desarrollo, lo genético del ser humano, la ansiedad es una reacción ante lo que percibimos como una amenaza o como un peligro. Es decir, desde el punto de vista filogenético, del desarrollo evolutivo, desde los seres más sencillos, unicelulares, se da una respuesta que se llama de irritabilidad. Responden a un estímulo externo. Si es un estímulo positivo, por ejemplo, una amiba que encuentra una partícula alimenticia, se acerca a ella para fagocitarla, pero si es, por ejemplo, un gránulo de sal, la amiba se va a retirar. Esta es la base de la respuesta de irritabilidad. Conforme vamos evolucionando en la escala filogenética, esto se va haciendo muchísimo más complicado y las posibilidades de respuestas son mucho más amplias. Aquí vale la pena diferenciar lo que es el miedo de lo que es la ansiedad. El miedo es una reacción ante un peligro objetivo, que nosotros podemos identificar claramente qué es lo que está produciendo la amenaza. En la angustia, en la ansiedad, es una amenaza, pero más de tipo subjetivo. Es decir, no se puede siempre identificar claramente qué es eso que nos está generando una sensación de amenaza y por lo tanto de angustia. Básicamente esa es la diferencia entre el miedo. El miedo es objetivo, la ansiedad o la angustia es subjetiva. Bueno, del duelo se va a dar una sensación de angustia ante la pérdida y ante el rompimiento de una liga o de una relación de objeto con algo o con alguien que tiene un significado muy importante para nosotros.
Ese es el aspecto subjetivo y eso es lo que va a generar entonces estas reacciones de ansiedad. Eso es cuando se va o se inicia el proceso de duelo, es entonces desde que podemos prever que se va a dar una pérdida, que se va a dar un rompimiento. En cuanto ocurre ya la pérdida, cuando ya se da, ya estamos hablando ya no de un duelo anticipatorio, sino de un duelo a secas. Y el duelo es todo un proceso que puede durar, algunos dicen que puede durar desde un mes, 2 meses o hasta 6 meses, y que va llevando este proceso una serie de pasos, voy a decirlo de esta forma, o de fases, que nos permite saber si las fases se van dando de una manera adecuada, estamos hablando de un duelo que se está elaborando, o cuando estas fases no se están dando como nosotros esperaríamos, entonces el duelo se está complicando, se está haciendo patológico y se puede prolongar, pero no nada más es el hecho de que se prolongue en tiempo lo que nos hace pensar que un duelo es patológico. También va en relación a qué tan intensas son esas reacciones, no solo la intensidad también, sino que si esas reacciones, qué tan disfuncionales son para el individuo y qué tanto están interfiriendo en su vida cotidiana, en sus emociones, en sus afectos, en su forma de verse a sí mismo, en la forma de relacionarse con los otros, en la forma de funcionar. Todos estos son entonces una serie de variables que tenemos que tomar en cuenta para ver cómo se está dando ese duelo. Finalmente, se debe de dar una fase de terminación del duelo, cuando ha sido de una manera sana, de una manera adecuada. Les decía, puede ser 2, 6 meses. La persona vuelve a retomar sus actividades, vuelve a funcionar como lo hacía previamente. El dolor del duelo mismo ha cesado. La persona puede ya retomar o recordar algunos aspectos del objeto perdido, sin que esto implique el que la persona tenga los mismos sentimientos cuando se empezó a dar la pérdida, o cuando se preveía, mejor dicho, la pérdida, y cuando se dio. Si esto se logra, decimos que entonces el proceso de duelo se dio de una forma sana. Sin embargo, cuando a pesar de que ha pasado un tiempo esperaríamos suficiente para poder subsanar el dolor del duelo, cuando la persona empieza a tener una malfunción importante, cuando la persona se empieza a aislar, cuando la persona empieza a tomar o a tener otros síntomas, como por ejemplo puede presentar ideación suicida, y iré desarrollando esto más adelante, o síntomas francamente psicóticos, es decir, un rompimiento con la realidad. Estamos hablando ahí de una persona que está dentro de un duelo patológico.